¿Cómo logró un exiliado, vigilado día y noche en una fortaleza extranjera, dirigir un intento de asesinato y golpe de Estado en Burkina Faso? Esta es una pregunta que, en este momento, sacude no solo a los habitantes de Burkina Faso, sino a todos aquellos que siguen de cerca los vaivenes de la política africana. Hoy, el Sahel despierta conmocionado. Pojeri Sandogo Damiba, el ex líder burkinés, ha sido extraditado desde Togo después de más de un año bajo estricta vigilancia, acusado de orquestar el reciente atentado fallido contra Ibrahim Traoré. La noticia ha encendido alarmas en toda África Occidental y plantea dudas inquietantes sobre la seguridad, la lealtad y la resiliencia de los sistemas políticos regionales. Durante ese largo exilio, Damiba residió en una mansión fortificada, rodeado de agentes togoleses y, aparentemente, sin libertad ni contacto con el exterior. El lugar, conocido como la Villa 6, en un exclusivo barrio de Lomé, fue construido como una especie de prisión dorada. Muros altos, cámaras de vigilancia en todos los ángulos, guardias armados las 24 horas y un acceso restringido incluso para funcionarios de alto rango del propio gobierno togolés. Sin embargo, las investigaciones lo sitúan como el cerebro de una conspiración que casi derriba al gobierno revolucionario de Burkina Faso. ¿Cómo pudo organizar un plan tan audaz desde el aislamiento? Esta no es la primera vez que un líder exiliado desafía la lógica de la seguridad oficial. La historia está llena de ejemplos similares. Durante la Guerra Fría, líderes como Ayatollah Khomeini planearon revoluciones enteras desde el exilio en París, usando una red de emisarios y mensajes secretos para orquestar el regreso triunfal a Irán. Más cerca de África, Laurent Gbagbo, tras su arresto, siguió moviendo hilos políticos desde La Haya, mientras sus seguidores mantenían la tensión en Costa de Marfil. Pero el caso de Damiba es aún más intrigante, porque su vigilancia era constante y sus comunicaciones, en teoría, estaban bloqueadas. El mutismo de los gobiernos de Burkina Faso y Togo solo aviva la intriga. No ha habido comunicado oficial ni detalles públicos sobre la extradición, mientras la región entera exige respuestas. Por ejemplo, medios de comunicación tanto en Ouagadougou como en Lomé han recurrido a fuentes no oficiales para reconstruir los hechos, y las escasas filtraciones alimentan teorías de todo tipo, desde la complicidad de agentes togoleses hasta la sofisticación de redes internacionales de conspiración. Lo que está en juego trasciende fronteras. La estabilidad de África Occidental, la credibilidad de sus gobiernos y el destino de millones de personas. Esta extradición revela dos verdades incómodas. Por un lado, la inteligencia y cooperación regionales han logrado frustrar un complot de alto nivel. Por otro, persisten redes clandestinas capaces de penetrar los sistemas de seguridad más férreos. Si no se esclarece cómo Damiba operó bajo tal vigilancia, la confianza en la seguridad y transparencia regionales quedará gravemente dañada. Pensemos en el impacto que un solo fallo puede tener. Basta recordar el caso del golpe fallido en Guinea-Conakry en el año 2021, cuando se demostró que los conspiradores contaban con aliados dentro del propio aparato de seguridad estatal. Para entender el alcance de este escándalo, hay que mirar atrás. ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué hay detrás de la ola de golpes de Estado en Burkina Faso? Antes de Damiba, Burkina Faso ya era terreno fértil para la inestabilidad y la conspiración. La historia reciente está marcada por traiciones, alianzas secretas y ambiciones inconfesables. Desde el asesinato de Thomas Sankara, en 1987, el país ha vivido una sucesión de gobiernos militares, breves periodos de transición democrática y regresos periódicos al autoritarismo. Cada ciclo de poder ha dejado cicatrices profundas, alimentando la desconfianza de la población y fortaleciendo a quienes se mueven en las sombras. Burkina Faso, tierra de golpes y conspiraciones, de la tradición golpista a la era Traoré. En la última década, Burkina Faso ha sido sinónimo de inestabilidad y transiciones abruptas de poder. Solo en el año 2022, el país vivió dos golpes de Estado. Primero, el ascenso de Paul-Henri Sandaogo Damiba, y unos meses después, su derrocamiento por Ibrahim Traoré.
Este patrón caótico no es exclusivo de Burkina Faso. Países como Malí y Guinea han atravesado ciclos similares, donde la alternancia de poder por la fuerza se convierte en norma y no en excepción. Tras ser destituido, Damiba fue exiliado a Togo en octubre de 2022. Allí, vivió bajo estricta vigilancia, en una villa fortificada y siempre rodeado de fuerzas togolesas. Su exilio, sin embargo, no lo alejó de la política. Pronto surgieron vínculos entre Damiba y diversos intentos de desestabilizar el naciente régimen de Traoré. Informes de inteligencia filtrados señalan que, incluso desde el exilio, Damiba utilizaba intermediarios para contactar con figuras influyentes en Burkina Faso, financiando a grupos descontentos y colaborando con exmilitares marginados por el nuevo régimen. Lo que marca la era Traoré es su apuesta sin precedentes por la inteligencia y la tecnología. Ha impulsado centros de vigilancia, bases de drones y tecnología de punta para blindar el país. Por ejemplo, en 2023 se inauguró un centro de operaciones en Ouagadougou, equipado con inteligencia artificial para el análisis de comunicaciones sospechosas, y se desplegaron drones de reconocimiento en las fronteras con Malí y Níger. Lo que antes era relativamente fácil, organizar un golpe, hoy parece casi imposible bajo esta nueva red de control. Pero la amenaza persiste. Han sido confirmados al menos 7 intentos de golpe contra Traoré, y algunos informes sugieren hasta 20 conspiraciones frustradas. Este aumento de complots revela tanto la resistencia de viejas élites como la eficacia y los límites de las nuevas herramientas de seguridad. En otras palabras, la tecnología puede detectar movimientos sospechosos, pero no siempre anticipa la lealtad cambiante de los actores humanos. Un ejemplo claro es el caso de un alto oficial de la Gendarmería, arrestado en mayo de 2023, que resultó ser un doble agente al servicio de intereses extranjeros. Aún así, el peligro es tangible. Si Traoré y su círculo no logran mantenerse un paso adelante, todo el proyecto revolucionario podría derrumbarse en cuestión de días, sumiendo una vez más al país en el abismo de la inestabilidad y el autoritarismo. La experiencia de Malí, donde en 2021 una aparente estabilidad se esfumó tras un golpe relámpago, sirve de advertencia para quienes subestiman la fragilidad de los sistemas políticos africanos. Tras el último intento fallido, la figura de Damiba vuelve a estar en el centro de la tormenta. Pero esta vez, la respuesta de Traoré y sus aliados será diferente. La extradición está en marcha. Todo indica que el gobierno burkinés busca enviar un mensaje claro tanto a los conspiradores internos como a los países vecinos. No habrá impunidad para quienes amenacen la estabilidad nacional. La conspiración no se limita a Burkina Faso. Se extiende como una sombra por Togo, Costa de Marfil y Ghana, revelando una red compleja y sigilosa en el corazón del Sahel. Lo que parecía un golpe aislado se desenmascara como el eslabón de una cadena de intereses ocultos y alianzas peligrosas. Para ilustrar, en el informe de seguridad regional publicado en marzo de 2024 por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, se documentaron al menos 4 reuniones secretas entre emisarios de Damiba y actores políticos marfileños en Abiyán y transferencias de fondos a cuentas opacas en Ghana. Damiba, el ex líder burkinés, no solo habría dirigido el intento de asesinato y golpe contra Ibrahim Traoré el 3 de enero. Su captura y extradición desde Togo estuvo envuelta en un silencio denso. Ninguna autoridad de Lomé ni de Ouagadougou dio explicaciones públicas. Todo se resolvió en negociaciones secretas, con ambos gobiernos calculando cada paso, conscientes del daño que cualquier error traería a su imagen y sus pactos internacionales. Según fuentes cercanas a la operación, la extradición fue aprobada por un tribunal togolés tras una revisión exprés del caso, y una comitiva especial acompañó a Damiba al aeropuerto en medio de estrictas medidas de seguridad. La extradición se ejecutó mientras Damiba estaba bajo estricta vigilancia, aislado en una villa reforzada desde finales de 2022. Sin embargo, logró organizar una conspiración de tal magnitud. ¿Cómo fue posible planear un golpe y un atentado bajo esas condiciones? ¿Falló la inteligencia togolesa o hubo manos cómplices dentro de las propias autoridades?
Estas dudas erosionan la confianza en los sistemas de seguridad de la región y sugieren fisuras profundas. En el pasado, situaciones similares han derivado en purgas internas dentro de cuerpos de seguridad, como ocurrió en Togo en 2017, tras el descubrimiento de una red de oficiales corruptos. Frente a la creciente inestabilidad, Burkina Faso reinstauró la pena de muerte para delitos de terrorismo y espionaje. Es un mensaje claro. El Estado no tolerará amenazas, ni desde dentro ni desde el exilio. Ahora, la extradición de Damiba lo enfrenta a una justicia sin concesiones, donde la negociación es casi imposible y el riesgo de represalias es total. La experiencia de otros líderes extraditados, como Charles Taylor, quien enfrentó un juicio internacional por crímenes de guerra, sugiere que el proceso será largo, mediático y con un alto impacto en la opinión pública. Pero el escándalo se expande más allá de Togo. Las investigaciones señalan a Costa de Marfil como posible fuente de financiación del complot. Hay indicios de que fondos ligados a círculos próximos al expresidente Blaise Compaoré alimentaron la operación. Viejas lealtades resurgen, y con ellas, el temor a que antiguas redes de poder sigan influyendo en la desestabilización. Así ocurrió tras el derrocamiento de Gbagbo en Costa de Marfil, donde exiliados y aliados mantuvieron viva la llama de la oposición armada durante años. En Ghana, la aparición de un mediador clave, conocido bajo el alias de King David, complica aún más el panorama. Su función habría sido tender puentes logísticos y diplomáticos, confirmando que el golpe no era solo un asunto interno, sino una operación multinacional cuidadosamente planeada. Ghana guarda silencio, y esa falta de cooperación solo intensifica la sospecha de implicaciones más profundas. No sería la primera vez. En 1995, un intento de golpe en Togo fue facilitado por la pasividad de países vecinos, que luego negaron cualquier implicación. La verdadera pregunta es hasta dónde llega esta red de complicidades. ¿Cuántos actores en la región estarían dispuestos a sacrificar la estabilidad por ambición de poder o influencia? ¿Está preparada la inteligencia africana para detectar y neutralizar conspiraciones de este calibre, cuando sus propias estructuras pueden estar infiltradas o erosionadas? La experiencia de años recientes demuestra que, aunque la cooperación regional ha mejorado, las alianzas informales y las lealtades personales siguen siendo un talón de Aquiles. El riesgo es inmenso. Si se prueba la participación o negligencia de actores regionales, la credibilidad de gobiernos y el futuro de la soberanía africana quedarían gravemente dañados. La estabilidad del Sahel pende de un hilo, y el desenlace de este caso será observado con lupa por todo el continente y el mundo. Un solo error podría desencadenar una reacción en cadena, como ocurrió en la primavera árabe, donde la caída de un régimen multiplicó los conflictos en países vecinos. Pero, ¿qué implican realmente estos hechos para el destino político de Burkina Faso y para el sueño de una África soberana? En el próximo segmento, analizamos los escenarios que se abren tras la extradición y el juicio de Damiba, y cómo podrían redibujar el equilibrio de poder en la región. El destino de Burkina Faso y la credibilidad de sus instituciones están en juego. Las próximas decisiones podrían marcar el rumbo de toda África Occidental. Las lecciones del pasado, como el colapso del Estado en Libia tras la caída de Gaddafi, subrayan la importancia de actuar con cautela y visión a largo plazo. Lo que ocurre en Burkina Faso y en el Sahel puede marcar el destino de toda África Occidental. No es exagerado. Cada giro en esta región repercute más allá de sus fronteras y puede definir si el continente avanza hacia la soberanía real o retrocede a épocas de pobreza y sometimiento externo. Por ejemplo, un retroceso en la estabilidad del Sahel podría facilitar la expansión de grupos yihadistas, como ocurrió en el norte de Malí en 2012, y provocar desplazamientos masivos de población. La reciente extradición de Pojeri Sandogo Damiba, tras su implicación en un intento fallido de golpe y asesinato contra Ibrahim Traoré, es más que un triunfo puntual. Refleja el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la consolidación de estructuras estatales más firmes.
Se ha eliminado a un actor central que, durante años, fue el eje de conspiraciones y desestabilización en el Sahel. Aunque los riesgos persisten, la probabilidad de nuevos complots disminuye de forma significativa. Es como si, tras retirar una pieza clave de un dominó, la cadena de caída se detuviera al menos temporalmente. La neutralización de Damiba envía un mensaje contundente. La era en la que exlíderes podían operar impunemente desde el exilio está llegando a su fin. Ahora, quienes busquen desestabilizar Burkina Faso saben que ningún refugio en países vecinos está garantizado. El costo de participar en conspiraciones se eleva, y el sentido de seguridad en la región se fortalece de manera palpable. Véase el caso de Guinea, donde tras el arresto de Dadis Camara, en 2013, la cantidad de intentos de golpe disminuyó de manera notable. Pero el alcance de estas acciones va mucho más allá de una victoria aislada. El fracaso de los golpes recientes en el Sahel ha encendido un debate urgente sobre soberanía y autodeterminación. En pleno siglo XXI, los pueblos africanos siguen luchando por controlar sus propios destinos. La estabilidad del Sahel es un eje estratégico. Si la revolución en Burkina Faso fracasa, África puede perder décadas de progreso, ver multiplicarse los conflictos y permitir que sus recursos vuelvan a manos de potencias extranjeras o élites corruptas. Es una oportunidad histórica, quizá irrepetible en el corto plazo. El contraste es claro frente a países como Camerún, Togo o Benín, donde el poder se hereda casi como una dinastía y la voluntad popular queda relegada. En el Sahel, la legitimidad de los líderes del AES nace del respaldo directo y masivo de la población, que exige protección, justicia y una soberanía auténtica, no solo procesos formales o urnas vacías. El caso de la movilización ciudadana en Ouagadougou, tras el golpe de 2022, es paradigmático. Miles de personas salieron a las calles para exigir una ruptura definitiva con el pasado y el fin de la injerencia extranjera. Estamos presenciando el surgimiento de nuevas formas de legitimidad política. En muchas partes de África Occidental, la población ya no acepta que la democracia sea una simple fachada de elecciones periódicas mientras las viejas estructuras se perpetúan. El apoyo popular genuino se convierte en el nuevo criterio para valorar la validez de un gobierno. Esto se refleja en la creciente participación en asambleas comunitarias y en la vigilancia ciudadana sobre las acciones de las autoridades. Sin embargo, el riesgo es tan grande como la esperanza. Si se pierde este momento revolucionario, las consecuencias serían devastadoras. Décadas de atraso, la pérdida de recursos irrecuperables y el retorno a regímenes autoritarios donde la voz popular es sofocada. La oportunidad de redefinir el futuro africano, más libre y soberano, podría disiparse durante generaciones. No sería la primera vez. Tras la independencia de muchos países en los años 60, la falta de reformas profundas permitió el regreso de caudillos y dictadores. Entonces, ¿qué lecciones concretas emergen de estos hechos? ¿Qué acciones deben adoptar tanto la ciudadanía como los gobiernos para proteger y consolidar estos avances históricos? Una respuesta apunta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ciudadano y la formación de comités de vigilancia en cada barrio y aldea, asegurando que cualquier movimiento sospechoso sea rápidamente reportado y evaluado. La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Los próximos pasos definirán si la revolución en el Sahel es solo una chispa fugaz o el inicio de un cambio duradero para toda África. Si tomamos como ejemplo el proceso sudafricano tras la caída del apartheid, veremos que solo una vigilancia constante y una presión popular sostenida permitieron consolidar las conquistas democráticas. El golpe fue desarticulado, pero la amenaza sigue respirando bajo la superficie. ¿Cómo blindar de verdad la revolución y la soberanía africana? La extradición de Damiba es más que un caso judicial, es una alarma. Aunque la inteligencia y la tecnología han dado grandes saltos en el Sahel, celebrar una victoria puntual sería ingenuo. El adversario observa, muta y conspira bajo nuevas máscaras, esperando cualquier descuido.
Como en la célebre novela El Príncipe de Maquiavelo, el poder nunca descansa y la vigilancia jamás puede relajarse. Por eso, invertir de manera constante en inteligencia debe ser prioridad absoluta, tanto a nivel nacional como regional. Lo logrado hasta hoy no es garantía para mañana. Solo anticipando y desmantelando amenazas antes de que germinen se puede evitar una recaída. La experiencia de Israel en la lucha contra infiltraciones hostiles muestra que la actualización permanente de los sistemas de seguridad es indispensable para la supervivencia nacional. Sin embargo, la tecnología sola no basta. Cada extradición y cada operación delicada exigen transparencia total, comunicados claros, datos verificables y un compromiso genuino con la verdad. El silencio o la opacidad solo siembran sospechas y permiten que agentes externos manipulen la narrativa. Un caso ilustrativo fue el escándalo de Wikileaks, donde la falta de transparencia permitió la proliferación de teorías conspirativas que dañaron la credibilidad de gobiernos en todo el mundo. No hay soberanía sin cooperación regional real. No basta con rubricar acuerdos. La vigilancia mutua y el coraje para denunciar, sin tapujos, a cualquier poder externo que busque desestabilizar la región, son indispensables. Si se tolera la injerencia de uno solo, todos quedan en riesgo. La historia del golpe en Gambia, en 2016, frustrado gracias a la intervención conjunta de Senegal y Nigeria, demuestra el valor de la solidaridad africana. Pero la defensa no es monopolio de los gobiernos. Apoyar reformas, participar en la vigilancia ciudadana y cuestionar desde abajo son el verdadero escudo de la revolución. Sin un pueblo alerta y crítico, cualquier avance es frágil. La experiencia de la primavera árabe, donde la falta de organización popular permitió el resurgimiento de viejos poderes, es una advertencia sobre los riesgos de la pasividad. Aceptar sin más los discursos oficiales sería un error fatal. Analizar, debatir y exigir pruebas es un acto de patriotismo, no de rebeldía. La historia africana está plagada de relatos distorsionados desde el poder y desde afuera. Hoy, el escepticismo informado es un antídoto vital. La proliferación de redes sociales y medios independientes en el continente facilita este ejercicio de control ciudadano, permitiendo denunciar abusos y exigir respuestas en tiempo real. La legitimidad auténtica no se mide por etiquetas ni por ceremonias, sino por el respaldo consciente de la mayoría. Un gobierno sostenido por su pueblo es infinitamente más resistente a golpes y desestabilizaciones, mientras que una fachada vacía se derrumba al menor temblor. El caso de Burkina Faso ilustra cómo la movilización popular ha sido clave para frustrar intentos de usurpación del poder. La pasividad o la indiferencia ciudadana abren la puerta a conspiraciones, regresiones autoritarias y, sobre todo, al viejo fantasma de la injerencia. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Solo una ciudadanía activa y despierta puede blindar la soberanía ganada con tanto esfuerzo. Ejemplos sobran. En Senegal, la presión popular forzó la revisión de leyes impopulares y frenó la consolidación de un mandato presidencial vitalicio. En este punto crítico, urge preguntarnos qué está realmente en juego y cuál debe ser el llamado colectivo en esta encrucijada histórica. El pulso por la soberanía africana no termina aquí. Ahora, debemos mirar hacia adelante y plantear los próximos pasos. ¿Cómo puede cada persona contribuir a la defensa de la estabilidad y la justicia en su país? Algunas medidas prácticas incluyen la organización de asambleas barriales, la participación en foros públicos, el apoyo a medios de comunicación independientes y la denuncia inmediata de cualquier irregularidad detectada. Hoy, defender la soberanía africana depende de nosotros. Informarse, cuestionar y actuar es la responsabilidad de cada ciudadano. No basta con indignarse, es necesario pasar a la acción, formar redes de alerta temprana y construir alianzas que trasciendan fronteras y etnias. Lo que ocurre en Burkina Faso no es un hecho aislado. La extradición de Pojeri Sandogo Damiba, tras su presunta implicación en el intento de asesinato y golpe contra Ibrahim Traoré, marca un antes y un después para la región.
Es una advertencia. Ya nada pasa desapercibido y la vigilancia ciudadana es indispensable. En palabras de Nelson Mandela, la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el oprimido. Las nuevas capacidades de inteligencia en el Sahel han desmantelado redes que antes actuaban con absoluta impunidad. Sin embargo, estos logros son frágiles. Solo el esfuerzo colectivo puede convertirlos en estabilidad real. Exigir transparencia, justicia y responsabilidad es tarea de todos. La experiencia de otros continentes, como el proceso de reconciliación en Ruanda, demuestra que el compromiso social es la clave para superar las heridas del pasado y evitar nuevas fracturas. África ha sufrido décadas de interferencias, golpes de Estado y regresos al autoritarismo. Pero hoy, mientras los gobiernos luchan por redefinir la soberanía frente a presiones externas y amenazas internas, cada persona tiene el poder y el deber de vigilar, denunciar y participar. Es hora de transformar la indignación en organización, la protesta en propuesta y el miedo en esperanza. Si no protegemos estos avances, podríamos perder en un instante los recursos nacionales, el prestigio de los movimientos revolucionarios y el fruto de años de reformas. El futuro de toda una generación está en juego. Basta con mirar el ejemplo de países que, tras perder conquistas sociales, tardaron décadas en recuperarlas. Por eso, no te conformes con los titulares. Investiga, dialoga y mantente alerta. La verdadera democracia no se reduce a elecciones. Se mide por la capacidad del pueblo de exigir cuentas y resistir cualquier intento de manipulación o desestabilización. Las redes sociales, los medios comunitarios y las organizaciones de base son herramientas indispensables en este proceso. La lucha por una África libre y soberana no termina con la extradición de un líder. Apenas comienza con la vigilancia constante y la acción informada de todos. El destino de la región y de su juventud pende de nuestras acciones. Así, la pregunta inicial encuentra respuesta. Solo la unión de pueblos vigilantes, gobiernos responsables y cooperación sincera